Pues muy buenas tardes, y así comenzamos hoy, 31 de marzo, la sesión ordinaria, ya pleno presencial. Yo espero que sigan siendo presenciales hasta que ya nos traslademos al nuevo ayuntamiento. Con el siguiente orden del día. El primer punto, lectura, borrador y aprobación, si procede, de alegaciones al acta de la sesión anterior, disponible para todos los concejales en el portal de la transparencia, dentro del apartado del año 2025. ¿Alguna observación? Ninguna. ¿Lo damos por aprobado? ¿Aprobamos? ¿Unanimidad? El siguiente punto del orden del día, adopción, si procede, del acuerdo de imposición del precio público por la prestación del servicio de escuela de verano y su acuerdo regulador. ¿Han visto la documentación? En ese principio luego de la comisión de Hacienda, tenemos el dictamen con este punto. Y bueno, como saben, la escuela de verano es uno de los proyectos que está enlazado dentro del área de educación que lleva nuestro concejal de primer frente alcalde Juan Antonio Carrillo. Es un proyecto de una larga trayectoria aquí en el municipio, con más de 20 años. Y lo que se ha pretendido, lo que se sigue pretendiendo es conciliar la vida laboral y la vida familiar, así como también la posibilidad de ofrecer a nuestros niños un espacio, ambiente de ocio saludable y enriquecedor. Con ello, igualmente se garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Bases, donde se recogen las competencias de los municipios en materia de promoción de la cultura y ocupación del tiempo libre y ocio. Durante este tiempo se suelen ofrecer, como he dicho, porque hay una larga trayectoria a lo largo de estos años, numerosas actividades educativas, lúdicas, de animación, deportivas, talleres informativos, temáticos. Eso teníamos hace muchos años una piscina, pero no la aprobaron y nos quedamos sin ella. Eso fue en el año 2007-2008. En fin, que es un proyecto por el que vamos a seguir apostando y se presenta esta ordenanza que la va a explicar Juan Antonio el por qué consideramos que es necesario homologar este decreto. Muchas gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Bueno, se presenta este acuerdo del precio público, en primer lugar por regular este tipo de actividad, como ha dicho la alcaldesa, lleva celebrándose mucho tiempo, pero no había una regulación específica a través de un texto normativo de ámbito local que tal fin. En el acuerdo que tenéis, pues se ha redactado teniendo en cuenta las directrices tanto de la secretaria interventora como de la tesorera, y viene un poco establecido la temporalización que vamos haciendo durante a lo largo de todos estos años. Es verdad que la escuela se celebra durante el mes de julio a través de 2 quincenas. Los usuarios, los menores, pueden solicitar, a través de sus progenitores, de sus tutores legales, pueden solicitar tanto la primera quincena como la segunda quincena. Por eso viene el precio dividido entre precio mensual, cuota mensual y cuota quincenal. Pues viene explicado la cuantía, como ya digo, en el artículo 5. En el artículo 6, teniendo en cuenta también que es una actividad que cumple el objetivo de la conciliación de la vida familiar y laboral de nuestros vecinos, pues hay un artículo, el artículo 6, que establece las diferentes bonificaciones que presentamos a tener en cuenta de cara al pago de ese precio público. Hay una bonificación del 25% sobre los precios, sobre los 100 euros, si es que se solicita la cuota mensual, o sobre 50 euros en la cuota quincenal, para las unidades familiares con ingresos comprendidos entre 24.000 euros y 30.000 euros, ¿vale? Teniendo en cuenta la base imponible del IRPF.
A continuación hay una bonificación del 50% para el tramo económico de ingresos entre 18.000 euros y 24.000 euros. Y finalmente hay una bonificación del 35% para las unidades familiares con ingresos no superiores a 18.000 euros. Todas estas bonificaciones, como digo, estos porcentajes se toman en cuenta teniendo los ingresos de la unidad familiar. Si habéis leído a continuación, veis un poco que se explica, ¿no?, las diferentes consideraciones sobre los miembros de la unidad familiar, teniendo en cuenta que bueno, se producen un montón de casuísticas, intentamos regularlas todas para tener en cuenta el número de miembros de la unidad familiar. Establecemos también una serie de sanciones que están en todos los sistemas de ayuda, en toda Andalucía, por ejemplo, como son menores familias, menores que están en familias con necesidad social, ¿no?, que están trabajando con los servicios sociales comunitarios, con riesgo de exclusión social, así como los hijos o hijas víctimas de violencia de género. También pues, se le exime también del pago del precio público. Bueno, luego, una vez que salga el plazo, porque esto es un texto normativo que regula el precio, como si dijéramos, ¿no?, la cuantía que tienen que pagar las familias por ello, pero esto requiere también de una convocatoria donde se informa de la apertura del plazo y bueno, eso el plazo cuando se hay que presentar la solicitud y el baremo que se establece para obtener la plaza. En un principio sería, a modo de resumen, ese sería el texto del acuerdo. Es cierto que, bueno, de aquí para atrás no se ha cobrado ningún precio público, se cobró al principio, luego en el año 2010, el 2015, se decidió que como no existía una ordenanza que regulara esto precisamente, pues se decidió que fuera completamente gratuito. A partir de ahí, bueno, pues al cabo de los años he tenido la suerte de estar siempre vinculado a este proyecto y se ha visto cómo bueno, ha habido también dificultades a la hora de llevar a cabo esta actividad para los escolares, no por los propios escolares, los propios niños, sino por las propias familias que no le han dado el valor suficiente al ser gratuito. Entonces la gran mayoría de los niños han faltado con la consecuencia negativa de que al final pues, tienen las plazas de manera gratuita, se considera de espera a niños, familias que realmente lo necesitan y cuando queremos acordar pues ya no podemos hacer nada. Entonces, uno también de las motivaciones por las cuales pretendemos desde la Concejalía traer este proyecto es para darle también un poco el valor y el valor efectivamente del compromiso de las familias para que puedan asistir los niños y que todo vaya bien. Muchas gracias. ¿Algo de intervención? Bien, analizado el expediente, le hemos estado dando vueltas y la verdad es que dependiendo del informe que se realiza, si es de Diputación o es el informe jurídico nuestro, del Ayuntamiento, no nos queda muy claro el motivo por el cual se impone un precio público a este servicio. Es por el buen uso del servicio, es decir, con objeto de evitar abandonos, etcétera, etcétera, porque en parte del expediente se habla de establecer una tasa, un precio para la financiación del servicio que
que proporcionen la cobertura del coste. ¿Realmente cuál tiene más peso? ¿Cubrir el coste del servicio o tratar de impedir que se produzcan tasas de abandono en el programa, etcétera, etcétera? No termino de quedarme claro. Hay más cosillas, por ejemplo, como el tema de, a la hora de establecer los criterios económicos, ¿no?, de las bonificaciones. En el informe de Diputación, por ejemplo, se habla que hay que tener en cuenta las circunstancias de familia numerosa y tal, pero luego, por ejemplo, los intervalos de bonificaciones se establecen única y exclusivamente por tramos de ingreso familiar. Entonces no nos queda ahí como casa el tema del concepto de familia numerosa. Sí está bien la bonificación por el tema de riesgo de exclusión, nos parece correcta, ¿no? Pero dicho esto, no terminan de encajar ciertas piezas. Entonces, hablando en plata, no estamos seguros de que la imposición del precio público vaya a garantizar, por ejemplo, que funcione bien el servicio. Que, por ejemplo, no se produzca ese abandono, o sencillamente que la gente deje de inscribirse, por ejemplo, y nos encontremos en el ejemplo contrario, ¿vale?, que no se inscriba nadie, ¿no? Entonces, desde mi grupo hemos estado sopesando el tema y en este caso vamos a concederle la duda al tema y nos vamos a hacer, ¿vale? Sí. Un pequeño matiz. Está muy bien el servicio, todos los años se están celebrando, pero mi pregunta, José Antonio, si este año... Uy, perdona, si yo siempre te digo... Sí, siempre estoy corrigiendo, no solo a todo el mundo. Sí, pues, ¿te das cara de San José? Exacto. No, San Juan también. Que me vengo a referir a que siempre he echado yo de menos, y más saliendo mi familia, yo tengo un hijo con discapacidad, si este año se va a contemplar el que haya monitores que puedan trabajar con estos niños, porque sí es verdad que para el tema de conciliación laboral, también las familias con hijos con discapacidad tenemos derecho a esa conciliación y que no se nos queden en casa y donde nos meten. Entonces, si lo vais a tener en cuenta, vais a estudiar el caso, porque creo que hay más de uno. Sí, solamente una corrección en el apartado de bonificaciones, en el último párrafo. Creo que ha habido un error, imagino, de transcripción. Pero dice, se acredita mediante sentencia, cuando se acredite mediante asistencia judicial firme que la guardia y custodia que ostenta en exclusiva a uno de los progenitores, el progenitor que no ostente guardia y custodia no se le tendrá en cuenta los datos económicos. En este caso no será considerada familia monoparental. En este caso será considerado familia monoparental, para tener solamente un progenitor a la guardia y custodia. Y con respecto a las modificaciones y al precio público del acuerdo regulador, entendiendo Izquierda Unida que en muchas ocasiones, en la mayoría apostamos por el servicio público, es verdad que en esta ocasión, y dándole un margen de confianza a que este acuerdo regulador sea, porque muchas de las familias que en verdad necesitan la escuela de verano, pues tengan opción. Y por otro lado, en Izquierda Unida siempre hemos dicho que tanto tasas como impuestos tendrían que ir en función del IRPF y de lo que ganara la familia. Y en este caso, pues nos dice el acuerdo que una familia que esté entre 24.000 y 30.000 euros dará una bonificación del 25%, es decir, tendrían que pagar menos, 75 euros. Creo que no está mal que una familia que gana entre 24 y 30.000 euros pueda pagar 75 euros al mes para las vacaciones de su hijo. Y si eso supone que esa familia pueda poner parte del coste de las familias que no pueden, porque yo conozco familias que han quedado fuera
de esas escuelas de verano por no llegar a tiempo, por las plazas estaban cubiertas y no sé cómo se van a apañar. Y ahondando en lo que le decía, que va toda la razón, deberían incluirse en este acuerdo las familias con problemas, con hijos, con problemas en este sentido de discapacidad, porque son importantísimos. Muchas veces, en muchas ocasiones, son incluso familias monoparentales que tienen graves problemas para solucionar estos temas. Por lo tanto, el grupo izquierda va a votar a favor de esta, pero bueno, teniendo en cuenta lo que la doctora del grupo de profesores me parece importantísimo esa votación. Bueno, yo quería, por las alusiones que ha planteado Antonio, ¿no? El tema de la familia numerosa ya se establece de alguna manera en función de los hermanos, ¿no? Admitido, lo dice aquí, la escuela de verano, el segundo hermano y sucesivo se le bonifica el 50%. Si viene uno y otro. Claro. Pero bueno, eso no quiere decir tampoco. Ya, pero que se recoge por ahí. Luego también hay que tener en cuenta, como he explicado anteriormente, que cuando salga la convocatoria va a haber una serie de criterios, ese que estás planteando, ¿no? El de hermanos solicitantes en la propia actividad. Es decir, si entra un hermano, pues que entre otro y otro, porque si no entra uno de los hermanos, al final perjudicamos a la familia, porque he dejado a los niños con nosotros y el tercero se lo tiene que llevar a otro lado. O sea que eso va a estar planteado en la convocatoria de cuando se salgan las plazas. Y un poco lo que planteaba Elena, que yo personalmente estoy de acuerdo contigo, también es verdad que lo sabes mejor que ninguno de los que estamos aquí, que estos menores requieren una atención muy individualizada, dependiendo un poco también de las necesidades de la diversidad educativa, ¿no? Que se plantea hoy día. No hace 30 años que hoy día se un poco evolucionando y viendo las diferentes diversidades. Esto a veces es muy difícil. Hay trabajadores que se dedican a eso y están en paro, te lo aseguro. Eso te lo aseguro. Y además están preparados tanto para un autismo leve como para una persona con discapacidad o con parálisis cerebral. Y da igual el rango de esa patología, están preparados para todo ello, para cambio de pañal como para jugar con un niño a la carta, un calendario. Son personas que tienen esa preparación. De hecho, no solo ni siquiera tienen que ser de carrera, funcionan como lo que son de carrera, sino simplemente hay esa especialidad. Sí, luego, a ver, yo por experiencia he conocido a lo largo de mi vida profesional cientos de monitores, algunos con sus titulaciones, pero luego la vida diaria es diferente, ¿no? Pero que digo que se plantea una dificultad también porque dependiendo de la diversidad, ¿no? De las necesidades educativas, podremos atender eso o hay que ser también un poco sincero, ¿no? Hablo desde la propia concejalía que dirijo, ¿no? Si no vamos a ser capaces de poder atender a esa necesidad, a su gravedad, a veces dar la plaza, conceder esa plaza y que luego no podamos... Hombre, yo te digo por lo que... Para dar un servicio de calidad, ¿no? Exacto. Que estemos todos tranquilos, que estemos tranquilos, la familia también esté súper tranquila y en primer lugar el menor que esté disfrutando esos días y que esté integrado, que esté... Pero también te digo que no tengáis miedo en ese sentido, porque así a bote pronto suena suena, porque es una cosa, una responsabilidad muy grande. Sí. Pero ya te adelanto que, por ejemplo, niños con un diagnóstico grave, duro, no van a campamento de verano de la isla. Están ya en residencia, más podrá, de la purísima. Entonces son cositas muy leves, TDAH, autismo, todo lo que sale del trastorno o simplemente un pequeño retraso mental. Los que son, tú ya sabes, están en una residencia de día y
y los padres no los llevan a esos campamentos de un ayuntamiento porque dan por hecho lógicamente que no pueden atender a su hijo como debiera. Pero que ese tipo de casos que estás planteando, que normalmente suelen venir, porque cuando las familias rellenan la solicitud, rellenan por las diferentes necesidades que tienen. Hoy día casi todos los niños y niñas tienen déficit de atención, trastorno de lenguaje, es decir, que ese tipo de situaciones se contemplan, ¿vale? Lo que a veces no se contempla, pero es por la falta de medios humanos y materiales, son dificultades motóricas, es decir, porque estamos en un centro, estamos en el verano, donde prácticamente casi toda la actividad es en la calle, es muy difícil, a veces es complicado, pero vamos, que ya he hecho la... Si necesitáis cualquier tipo de información, yo me echo a echar una mano en ese sentido para que Como bien ha dicho Juan Antonio, pues también luego viendo un poco valorando las solicitudes, las demás, que es cierto que nos podemos encontrar con un colectivo de menores que tengan esas características. Entonces, evidentemente sí que bueno, los monitores que se van a seleccionar, en este caso creo que a través de los planes de empleo, Sí, y alguna convocatoria, porque tiene que ser una convocatoria pública, para los principios de igualdad, de bienestar, pues sí que todas esas características sí que se pueden recoger y no tomar en cuenta. Y con lo que ha dicho Antonio, pues uno es un poco de todo. En primer lugar, el instrumento jurídico, que es un precio público, un servicio que se presta, y la forma jurídica, así lo considero la secretaria, que era precio público, y bueno, como precio público, pues, se financia parte del servicio. Nunca ha habido problema porque, bueno, siempre se ha recogido los presupuestos y recogido dentro de los proyectos, como he explicado al inicio, los proyectos en el área de educación se ha recogido siempre la financiación, en este caso se ha remitido los presupuestos de este proyecto. Espero que será todo un éxito, siempre ha sido todo un éxito, independientemente de que, porque hay algunas que hay muchos movimientos de niños que a lo largo del mes se han quedado, cuando llaman a los que están en la cola, que están esperando, que están de suplentes, en lista de espera, ya no les conviene, porque a lo mejor los padres han cambiado las vacaciones. Es cierto que en ese aspecto también se le va a dar el valor que tiene en sí el servicio, ¿no? y el espíritu, como ya he dicho al inicio. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Si no hay ninguna intervención más. Yo también agradecer a Ana que bueno, también ha estado ahí detrás. Yo le planteo un poco también la preocupación de tener esto listo lo antes posible, pues ya sé que la convocatoria ya mismo va a salir, pues agradecer también a la secretaria su ardua tarea en esto. Muchas gracias, Ana. Se tiene que publicar la aprobación inicial, periodo de alegaciones, boletín de la provincia, y si no se presenta ninguna alegación, se daría como... Bueno, pues sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues muchas gracias directa e indirectamente, tanto el voto a favor como la abstención. El siguiente punto del orden del día: aprobación sin procede del convenio de colaboración para la encomienda de gestión al Colegio Oficial de Veterinarios de Granada del desarrollo del registro municipal de animales de compañía. Pues toma la palabra nuestra concejala de bienestar animal. Buenas tardes. Sí, bueno, este es otro paso más a seguir dentro de la gestión de colonia felina de aquí desde el ayuntamiento, de la concejalía. Es necesario dar este paso también porque desde enero los gatos felinos, los gatos de las colonias, están en la obligación de llevar también el microchip, están identificados con el microchip, y eso lo proporciona porque un chip específico para colonias felinas, lo proporciona desde el Colegio de Veterinarios, para estar adscrito a esa ampliación, donde ya se registran las colonias felinas en la plataforma Raya.
ya directamente con el veterinario cuando nos concederá las citas para la esterilización, porque hasta este momento, hasta que no tuviésemos esta ampliación y esta gestión hecha a través de Raya, no estábamos teniendo citas con veterinario, pues tenía que estar este primer trámite hecho. También actualizamos ya la aportación económica que tenemos, porque hemos subido también de población, ahora estamos en 5.000 y 10.000, ahora ha subido también, pues ha subido la aportación no sé si la habéis visto, que son unos 225 euros más, que supone, pero la verdad es que nos facilita bastante el trabajo con la intervención con el colegio veterinario y los veterinarios. Muchas gracias. Pues sometemos a votación, ¿votos a favor? El siguiente punto, aprobación si procede del plan antifraude que ha de regir en el Ayuntamiento de Caja, propuesto por la unidad antifraude constituida. No han visto la documentación, es un presidente muy técnico, tal y como nos ha asesorado esta secretaria, debemos llevar a cabo la aprobación de este plan antifraude y se hace en base al plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es el instrumento que tiene que se aprobó en su día por el Gobierno de España para el desarrollo de los fondos europeos. El artículo 22 de este mecanismo para la recuperación y la resiliencia y que impone una serie de obligaciones a los Estados miembros como beneficiarios de los fondos, orientadas sobre todo a la protección de los intereses financieros de la región. Organizado de alguna manera, como que no haya en este aspecto malversación de caudales públicos, fondos que no provenientes de la Unión Europea. Esto es toda la documentación. No sé si quiere comentar algo Ana. Ella nos ha estado asesorando y nos ha dicho que obligatorio desde el año 2023 como así es obligatorio cumplir una serie de elementos que son principalmente el compromiso municipal de la declaración institucional que tiene ustedes como aviso y sobre el mejor criterio que hay en la redacción de COPO que se redacte, no sé, es una declaración institucional, la alcaldesa es la que tiene la competencia para designar los miembros de la unidad antifraude, ya se constituyó hoy el otro día, porque es quien tenía que hacer la propuesta de reglamento para que no haya distorsiones. Los anexos se van a analizar también por el Pleno y de hecho está publicado en el portal de transparencia para la disposición de cualquier contratista, cualquier vecino, cualquier ciudadano o cualquier empleado público que participe en los expedientes y en principio pues se hizo una primera valoración de la bandera roja del plan. Evidentemente sale negativo porque como no se tenía, no se cumplía. Con lo cual la semana que viene o la siguiente queremos reunirnos otra vez, esa valoración cambiará. Y simplemente el plan antifraude se aplica a las subvenciones, convenios, contratos o encargos a medios propios que están participadas con financiación externa de fondos unidos, fondos de resiliencia. Si no, no es necesario. Solamente se utiliza cuando vienen de pero tiene una herramienta que a mí me gusta muchísimo y que yo creo que la alcaldesa va a dar cuenta porque se ponga en marcha, que es el código ético de conducta de los empleados públicos. Porque eso va a hacer que el empleado se forme en la detección de cualquier elemento, y vamos a decir irregular, que pudiera darse, y que va a hacer que por tanto andemos más espabilados a la hora de lo que aprobamos, de los documentos que manejamos, de los expedientes que tenemos. Entonces, aparte es interesante tener. Muy bien. Pues es una imposición que viene de arriba y confiamos ciegamente en la composición de la unidad antifraude en el buen que hacer. A lo mejor no es adecuado en la denominación de unidad, porque parece esto como el FBI. Unidad policial, en este caso. No sé, a lo mejor tendría que haber llamado delegado antifraude, se tendría que haber llamado de otra manera. No está escrita la Fiscalía Anticorrupción. No, para nada. Pero si tiene la
Abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. El siguiente punto, también muy técnico, también por imposición legal. Aprobación si procede del reglamento del sistema de información interna del Ayuntamiento de Caja o canal de denuncia, que también puede sonar alguna vez dando cumplimiento a la ley 2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Se recoge en el expediente toda la documentación y esta ley lo que viene es obliga a todas las entidades, tanto del sector privado como las entidades del sector público, de las que se encuentra este ayuntamiento, a disponer de un sistema interno de información y como damos con ello cumplimiento a lo dispuesto también la ley de base y el compromiso pues, del principio de buena gobernanza, abriendo un sistema interno de información, canal de denuncia interno, con la finalidad de prevenir y detectar cualquier conducta irregular, ilícita, incluso delictiva o discriminatoria. Es una herramienta tanto para conocer o investigar las posibles irregularidades que tengan lugar en el ayuntamiento y que cualquiera del personal, ya sea funcionario de carrera, interino, eventual, tenga conocimiento del mismo, y también una herramienta imprescindible para que el código ético y sus valores cubren total vigencia. Permite, como he dicho, a cualquier persona con carácter confidencial, eso sí, comunicar actividades de conducta que potencialmente irregulares y que puedan suponer en cualquier caso un incumplimiento de la normativa. Se recoge a lo largo de, tanto de la aplicación, que conductas se consideran que sean ilícitas o contrarias al derecho. Lo pueden usar muchas personas trabajadoras, pueden también cualquier colaboración que pueda tener que tenga lugar con el ayuntamiento, que pueden ser incluso con los propios proveedores. Como he dicho, se acoge tanto desde el ámbito del sector privado como el sector público. Y la idea y la finalidad es detectar, sobre todo prevenir esas malas conductas, ya sean ilícitas o sean delictivas. Y bueno, como he dicho, es una directiva de la Unión Europea que es un obligado cumplimiento y que se materializa a través de esa ley del 20 de febrero de 2023, que también ya vamos un poco con retraso porque es obligatorio en el caso de las entidades del sector público todas las que sean mayores de economía legal. Así que ya vamos también con la ley de canal de denuncia, que también viene recogido y gestiona. Ampliaremos en este sentido el servicio de seguridad por parte de Una duda. ¿Este sistema interno o canal de comunicación interna canaliza cualquier denuncia realizada de forma externa? Por ejemplo, imaginaros en un concurso, ¿no? Una empresa no está de acuerdo, es decir, no está de acuerdo con la licitación que se ha hecho. Y dice, bueno, yo creo que aquí hay un caso de corrupción. La empresa podría dirigirse al Ernesto en este caso y trasladar. O más bien debería de ir al tribunal. Para eso, claro, está el recurso correspondiente, estaría el tribunal en el caso de que sea el tribunal de recursos de contratación. Es decir, es que sea, como he dicho, una irregularidad que tienda a ser un caso de ilícito o un incumplimiento del derecho. Sí, la causa me queda clara. Digo sobre todo quién puede dirigirse a él. Por ejemplo, un ciudadano de la calle. Sí, yo entiendo que el último pacto tiene conocimiento al igual que se puede. ciudadano de la calle también no encuentro más con un funcionario. ¿Me entiendes? Lógicamente demostrando eso, no es que me En el ejemplo que acaba de describir Lolo, pues puede ser cualquier ciudadano que entienda, que se ha sentado, que se ha cometido cualquier acto discriminatorio. A través de la denuncia, la cosa es que se estime, que no se estime, que se desestime o... Vale. ¿Alguna cuestión más? Pues tenemos votación.
Siguiente punto del orden del día. Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal del PSOE sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la consideración de residuos. Gracias, Mónica. Voy a resumirla un poquito para no ser tan extenso, ¿no?, en el texto de la moción. Bien, estamos conversas sobre un impuesto que ha puesto la Diputación Provincial. La actividad de tratamiento y recogida son operaciones diferenciadas, habiendo atribuido la competencia de forma distinta en función de la población de los municipios. Así tenemos que en los municipios de menos de 5.000 habitantes su competencia queda limitada a la recogida de residuos, siendo competencia el tratamiento de la Diputación Provincial. Y por contra, en los municipios de más de 5.000 habitantes su competencia se extiende tanto a la recogida como al tratamiento. El artículo 88 de la Ley del Residuo y Suelo determina el hecho imponible del impuesto sobre el depósito de residuos en la entrega en vertederos o servir la ultimación para el tratamiento, que no es competencia de los municipios de menos de 5.000 habitantes, sino de la Diputación. Recientemente, el Pleno de la Diputación Provincial de Granada ha aprobado la liquidación del impuesto sobre el depósito en vertederos sin audiencia de los ayuntamientos destinatarios de la misma, acudiendo al método de estimación indirecta en base a los datos procedentes cuando la base imponible debe estar constituida por el peso de los residuos efectivamente depositados, que no atiende a la realidad en el momento del delirio del impuesto, cuando se realiza el depósito, lo que claramente infringe las disposiciones de la Ley General Tributaria, que establece con carácter principal y preferente la estimación directa, lo que unido a que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para efectuar la liquidación provoca la nulidad del pleno derecho de la misma a tenor de lo dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 39/2005 de 1 de octubre del procedimiento administrativo. El artículo 97 de la Ley de Residuos determina que la recaudación del impuesto se le asignará a las comunidades autónomas en función del lugar donde se realicen los hechos imponibles gravados, a las que el artículo 2 del mismo texto legal le atribuye la competencia para la implantación de inversiones o gastos en los servicios de gestión de las entidades locales, por lo que resulta adecuado, para el cumplimiento de los fines de la ley, reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión del residuo de la salud humana y el medio ambiente, establecer el sistema de retorno de dicho impuesto, de forma que finalmente, con el aumento de la inversión, mejore la gestión de la entidad local en la campaña de concienciación, adecuada planificación, etc., y se logre la meta propuesta en la ley, sin que quepa la recaudación indeterminada al margen del cumplimiento de los objetivos. Bueno, atendiendo básicamente a esto, los acuerdos que se proponen en la moción son los siguientes. Primero, se proceda por la Diputación Provincial a incoar expediente de revisión de oficio por nulidad de pleno derecho de la liquidación del impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, recientemente aprobada, sin perjuicio de los recursos de reposición que las entidades locales puedan en su caso interponer. Segundo, que por la Diputación Provincial se atienda a las disposiciones legales y, en consecuencia, asuma la competencia de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 y, en virtud de ello, la condición del sujeto pasivo del impuesto sobre el depósito en vertederos de residuos, haciéndose cargo de su pago. Y tercero, se interesa a la comunidad autónoma de Andalucía para que, en virtud de la competencia de cooperación e implementación de inversiones y gastos en servicios de gestión de las entidades locales y adecuado cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley de Residuos y Suelo, para una economía circular, dicte la norma de retorno de la recaudación del impuesto a las entidades locales, lo que sin duda coadyuvará a reducir la producción de residuos y el cumplimiento de los objetivos. Cuarto, que por la Diputación Provincial, entre que establezca el procedimiento para la estimación directa del impuesto y se proceda por la Comunidad Autónoma de Andalucía a dictar la normativa que permita el retorno de la recaudación del impuesto a los fines señalados, se asuma el pago del impuesto de la totalidad de las entidades locales de la provincia. Quinto, se dé traslado de los acuerdos de la Diputación Provincial de Granada al Parlamento y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Bueno, básicamente, de forma resumida, ¿qué grava este impuesto? Bueno, es un nuevo impuesto de residuos que ha aprobado la Diputación y que grava al Ayuntamiento a un pago de 23,98 euros por tonelada de basura, una vez que se ha separado la basura del reciclaje, o sea, el desecho. ¿Quién lo gestiona? La Diputación Provincial. ¿Dónde va el dinero recaudado? A la Junta de Andalucía. ¿Cuánto dinero recauda del Ayuntamiento? Más de 6 millones y medio. ¿Dónde destina el dinero de la Junta? No hay nada definido, por
tanto es un ingreso directo para la Junta de Andalucía a costa de los vecinos del municipio. No sé si estáis de acuerdo o qué opináis al respecto. Me parece todo bien. Me parece todo bien. ¿Qué? El impuesto que lo recoja la Junta de Andalucía, que vaya a la Diputación. Me parece todo sensacional. Para que está en contra de la moción del presidente. ¿Esa moción que se habrá la Diputación cumple la ley? Sí, cumple la ley. Está recurrida. Pero esa ley la hace el PSOE. Esa ley la hace el PSOE, lo que pasa es que no la aplica antes de la leche de la Copa, lo digo que no esa ley la hace el PSOE y es por imposición europea. Y el PSOE no la aplica antes de la elección municipal. A mí esto me sorprende. Me sorprende porque podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que planteáis, obviamente. Pero a mí lo que me preocupa es que habéis judicializado este tema cuando es el grupo socialista el que propone a instancias de Europa esta ley. Y si no creo y no estoy mal informada, cuando se aprueba en Diputación, lo único que se hace es corroborar la ley que eso de por la legislación impone. Este ha sido el motivo originario de la ley, pero aquí, si te das cuenta, en las propuestas de acuerdo que se están estableciendo, en lo que se está comentando, se habla de otra cosa. No se habla de que se grabe con un ese es el fundamento de la ley. Vale, continúa porque termine Ah, bueno. y luego... Yo creo que la ley que realmente conoce, que es creada por el Partido Socialista, el Grupo Socialista, a instancia, obviamente, del Europeo, de la posición de Europa, no sé por qué no se aplicó con anterioridad, pero ya se podía haber hecho. No sé cuál es el motivo del por qué no se aplicó esa ley. ¿Qué es lo que sale? ¿Puedo? Ya sé. Si no te importa que hagamos el turno, sigue Sí. como... Bueno, pues dicho lo que haya escuchado y lo que ha dicho la compañera Patricia, pues bueno, la verdad es que nosotros coincidimos bastante en la exposición. Realmente, como dice Patricia, esa ley se firmó el 8 de abril del 22 y bueno, era una ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular, ¿no? Hay que recordar, Antonio, que esta ley, bueno, que la aprobaron el gobierno socialista, pues es de aplicación para todo el territorio nacional, sin diferencia entre municipios de más, por lo menos de 5.000 habitantes. En este caso te recuerdo, ya que era la moción a este pleno, que Carta ya supera los 5.000 habitantes. Puede ser que el año que viene luego tengamos 4.999. Bueno, si eso es lo que opina de tu pueblo, yo creo que cada vez la gente estamos al borde, por tanto, puede afectarnos la ley perfectamente. al borde de querer cargar 500 personas del tiro. Si la de tu primero, yo te veo. En fin, dicho eso, da igual, ¿no? Como estábamos comentando, es curioso que bueno, hay un informe técnico por parte de Diputación en el año 2023, de hecho de marzo de 2023, y hoy es curioso que ¿por qué no lo aprobó el Grupo Municipal Socialista o de Diputación? Que estaba ahí gobernando en Diputación, ¿por qué no lo aprobaste? A lo mejor lo que dice David, estábamos cerca de las elecciones y entonces la verdad es que esta moción yo no le veo mucha lógica el argumentario que habéis presentado de esta moción. No sé, parece que os ponéis según para dónde va la idea. Bueno, ahora sí, pues. Sí, claro. Bien. Bueno, yo creo que no habéis entendido la filosofía de la moción. Estoy atacando una ley que se aprobó por el PSOE, efectivamente, pero que eso no propone la moción. La moción lo que le está pidiendo a la Diputación es que asuma ese cargo para los municipios menores de 5.000 habitantes. Y que el dinero que va a la Junta de Andalucía, en
hemos hablado de 6,5 millones de euros aproximadamente, ¿no? Poco más, revierta luego en los propios municipios porque no tiene un destino. Eso sí lo tenemos claro, por ahora ese dinero no tiene ningún destino. Entonces está pidiendo la moción que esos 6 millones y pico reviertan de nuevo en los municipios para proyectar políticas de reciclaje, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pidiendo la moción. Vamos a ver. No creo que sea un disparate la moción ni lo que está proponiendo cuando, por ejemplo, la Diputación Provincial de Jaén, efectivamente gobernada por el PSOE, por lo pronto ya ha asumido el gasto para los menores de 5.000 habitantes. Pero es que la Diputación Provincial de Almería, gobernada por el Partido Popular, también ha hecho lo propio, todo. No creo que la moción esté planteando un disparate ninguno. Eso es lo que está pidiendo la moción. Pero tanto tú como Patricia, os habéis ido a los perros de duda de la ley y de que se aprobó el PSOE. Bueno, realmente los contenidos, la propuesta del acuerdo de la moción giran en torno a eso. El hecho de que la Diputación se encargue de esa casa para los municipios menores de 5.000 habitantes y luego solicitar a la Junta que los 6,5 millones recaudados vayan destinados de nuevo a los municipios para realizar ese tipo de políticas de fomento del reciclaje, etcétera, etcétera. Contra de cosas que hemos estado hablando aquí en este pleno continuamente. Y de por qué no funciona, por ejemplo, el contenedor marrón. O para adquirir más contenedores. Para eso. ¿Eso lo contemplaba la ley? ¿Eso lo contemplaba la ley? Vamos a ver, yo la ley entera no la conozco, Patricia. Contemplada, no. Ya te he dicho la referencia perfectamente de quién tiene la competencia en municipios menores de 5.000 habitantes, mayores de 5.000 habitantes, para el tratamiento y la diferenciación entre tratamiento y residuos y residuos, ¿vale? Entonces, atendiendo a eso, que viene establecido por la ley de residuos y suelo, pues se propone esto. Y luego el otro acuerdo es decirle, no viene contemplado en ninguna ley, es sencillamente decirle a la Junta que ese dinero recaudado lo destine precisamente a eso. ¿Alguna intervención más? Metemos a votación. ¿3 votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Se abstiene el grupo de votación? Continuamos con el siguiente punto. Aprobación si procede de moción del Grupo Municipal del PSOE sobre atención sanitaria en Caja. Sí, a la palabra, por favor. Gracias. Bien, se llama la moción de defensa de la atención sanitaria primaria en Caja, el acceso a la sanidad universal y gratuita, uno de los pilares del Estado social que proclama nuestra Constitución. La salud, por tanto, es un derecho fundamental recogido en ella y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Desde hace más de 30 años, Caja dispone de 2 consultorios médicos para asistir a sus vecinos y vecinas, y que han venido prestando de forma eficaz, eficiente y permanente la asistencia sanitaria. Sin embargo, desde hace 2 años se están produciendo continuas interrupciones en la prestación de servicios que las autoridades sanitarias justifican por procesos de reajuste del personal que presta su servicio en el municipio
y que menoscaban el derecho a la asistencia médica presencial. Durante los últimos meses hemos presenciado cierres totales o parciales en los dos consultorios, pero la mayor parte de las veces estas restricciones afectan al consultorio de Bellavista, como está ocurriendo en la actualidad, creo que a 7 de abril. Para ahondar más en este desasosiego también se suspendió el servicio de pediatría y desde junio del pasado año tampoco cuenta este consultorio con personal administrativo. Ante esta situación se han llevado a cabo diferentes acciones para evidenciar estas carencias y trasladarlas a las autoridades sanitarias, tanto del propio vecindario como de los partidos políticos, concentraciones, recogida de firmas, comunicados, etc. Pero caen en saco roto y las interrupciones del servicio vuelven a reproducirse. De ahí que, llegado a este punto, el Ayuntamiento de Caza deba exigir de forma unánime e inequívoca a la Consejería de Salud que garantice la prestación del servicio médico asistencial presencial de nuestros profesionales sanitarios en ambos consultorios médicos. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista a la Consejería de Salud de la Junta para que en ambos consultorios médicos se preste de forma continua y permanente la asistencia sanitaria cubriendo la sustitución temporal de los profesionales sanitarios administrativos, y dos, instar al Ayuntamiento de Caza para que apueste por el mantenimiento de ambos consultorios ante las autoridades sanitarias pertinentes. Muchas gracias. De hecho, es lo que estuvimos hablando en la reunión de los días, instar a que no haya un vacío en las sustituciones del personal, que eso es lo que no acarrea el malestar de la gente que pueda tener, que no esté atendido por su médico y los retrasos que conlleva el reajuste. Y está la Junta de Andalucía a que eso claro. Y el segundo punto, que era los dos centros, hablamos que por parte del Ayuntamiento se ponen todos los medios para mejorarlo, incluso aumentarlo. Llega el momento, si hay posibilidad de aumentarlo. Yo creo que es lo que estuvimos hablando, ¿no? Pues creo recordar que por parte de Izquierda Unida, y voy a seguir manteniendo lo que dije en aquella reunión de portavoces, que seguiré manteniendo en el sitio activo y fuera en la calle también, estando totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho el Grupo Socialista, excepto en una cosa. Yo voy a cumplir con el mandato De lo que han dicho es que me dijo los 240 sectores y los demás de pueblo. Y es que nosotros apostamos por un centro único. Yo que soy ya muy mayor, que me cumplí casi 60 años y que he vivido los primeros años de democracia en este pueblo, de los distintos grupos políticos, casi de 28 años que volví a estar en el ayuntamiento y lo he vuelto, creo recordar, si no me falla la memoria, que el PSOE de Caja apostó siempre por un centro único. No podemos decir, no me acuerdo en qué periodo concretamente, pero creo recordar que lo ha planteado por el Grupo Socialista, que estaba en el ayuntamiento en aquella época. Creo recordar que la nueva alcaldía, con el Partido Popular a su cabeza, doña Concepción como alcaldesa, se encerró y se encadenó con no sé cuántas cosas en contra de la postura del PSOE para un centro único. Es verdad que se le solicitó a la Junta, y así lo admitió la Junta, de hacer un centro único, y desde Izquierda Unida vamos a seguir apostando por ello, porque creemos que seguimos manteniendo, y eso lo digo no a nivel como representante político, sino como ciudadana vecina de este pueblo, de haber nacido aquí, y seguimos manteniendo la disyuntiva de los que somos de Bellavista y los que son de Cádiz. Y que yo quiero recordar que yo soy de Cádiz. Bueno, y que hay muchas cuestiones que se ponen encima de la mesa, que es verdad que pueden chocar a los vecinos,
Y son situaciones que nos hablan, y el otro día en la manifestación nos decían nuestros mayores que tienen problemas de bajar al centro de caja para ir al médico, que muchos no pueden subir aquí arriba si se pone un centro único, que tienen problemas, porque es verdad que muchas veces las personas mayores pues, tienen dificultades. Pero a mí me sorprende, y lo dije en la Junta de Portavoces, y me sigue sorprendiendo muchas cosas. Muchos de los mayores que había el otro día y reivindicando con todo el derecho y que tienen todo mi apoyo, quiero que contengan, el que se mantenga, y así vamos a luchar también desde Izquierda Unida, hasta que ya a corto o medio plazo, largo plazo, no lo sé, se pueda hacer un centro único, que el centro de Bellavista, el centro sanitario de Bellavista, tenga cubierto todas las necesidades, porque es un derecho. Pero a mí me sorprende, y vuelvo a lo anterior, que hay gente que dice que tenemos dificultades para bajar la caja al médico cuando no hay Bellavista. Pues señores, yo veo que van a las reuniones de los que son mayores de la reunión de San Francisco de Asís, y luego cargan con San Francisco de Asís, con la Virgen de los Dolores, y van a la peluquería, y se reúnen en la hermandad, y no tienen ninguna dificultad. ¿Cuál es la dificultad de ir a un centro médico? Que es verdad que el Grupo Popular en la Junta de Andalucía, junto con está destruyendo la sanidad pública, y eso no me cabe la menor duda. Están destinando fondos para que sea así. Pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Y tenemos que luchar, Antonio, porque ahora mismo estén cubiertos los centros, sí. Y eso tenemos que luchar aquí en la calle, en la Junta de Andalucía, que tenemos que ir, y yo creo que es la mejor forma de hacerlo, a un centro único para tener cubiertas todas las necesidades, para que tengamos todos los médicos, todas las enfermeras, los auxiliares, en fin, los administrativos, también lo creo. Entonces, en ese sentido, cuando desde el Grupo Popular, la señora alcaldesa nos reúne a los distintos portavoces, Ángel, que me da acuerdo con lo que dice, porque esto es muy escrito, yo entiendo que efectivamente está la consejería, que estoy totalmente de acuerdo, pero no puedo votar que el ayuntamiento inste a que se mantengan los consultorios, porque la actualidad va a luchar por ello, pero hay que tener un plazo, y así se lo dije el otro día a la señora alcaldesa de la Junta de Portavoces, tiene que tener un plazo para que esto tenga solución, y que haya un centro único, que es por lo que apostamos aquí en Unida desde siempre y por lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, primero aquí quisiera, no sé si habéis podido entrar en el expediente, desde el Grupo Popular hemos presentado 2 enmiendas, porque tal y como se ha expuesto por el distintos grupos, nosotros estamos de acuerdo con el espíritu de la moción. Totalmente, cada uno desde su posición, pero estamos luchando, demandando y exigiendo que sobre todo el consultorio de aquí de Bellavista, que es el que está más, entre comillas, maltratado en el sentido de a la hora de hacer los correspondientes ajustes de personal, siempre tiende, se hizo una reunión en su día con los profesionales sanitarios hace 2 semanas, así como también con la gente de SAP, se tiende siempre a reorganizar y a cerrar, que esta vez no se ha cerrado, simplemente mucho. Se ha trasladado el médico al consultorio de caja, respecto aquí a la enfermera, a de cierta manera a los pacientes. Entonces, nosotros estamos totalmente en contra. Creemos que si hay un consultorio es para que estén los dos al 100% funcionando, porque eso es lo que tenemos. Yo creo que ya me vais conociendo, son ya 6 años este equipo de gobierno y el anterior, si por algo nos caracterizamos, es porque intentamos cumplir con el programa electoral. Primero, porque hay que tener palabras cuando se lleva una serie de proyectos, porque esos proyectos han sido analizados y nos han dado su voto de confianza y su voto en la urna los ciudadanos, y debemos de responder por ello e intentar cumplir con esos proyectos. Es cierto que se puede cambiar de opinión, lo estamos viendo todos los días,
Pero también es cierto que nosotros no habíamos recogido, como sí lo ha hecho y quedó unida desde hace ya muchísimos años, lo de un consultorio único. Nosotros no lo habíamos recogido nunca. ¿Por qué? Porque bueno, funcionaba por centro. Funcionaba el centro de aquí, el centro de allí. El centro de aquí veíamos que tenía cierta deficiencia porque es muy pequeño para el aumento de la población que ha tenido el municipio y sobre todo en la parte de aquí arriba del barrio de Villavista. Entonces no lo recogimos. Sabéis que bueno, se rehabilitó este centro, sí que hubo un intento por parte del equipo de gobierno de ampliar lo que era el espacio destinado al consultorio de Villavista, pero bueno, como creíamos que no había problema, de alguna manera se podía responder bueno, y cumplir con la asistencia sanitaria que se merece Caja con el consultorio actual. ¿Qué ocurre? Como yo dije el día que nos reunimos a los portavoces, en este caso Eva del Grupo Socialista, desde hace más de 30 años este municipio dispone de dos consultorios, se recoge igualmente en la moción que presenta el PSOE. Son dos consultorios para asistir a la ciudadanía, dando respuesta históricamente a los dos núcleos de población que se encontraban claramente separados y diferenciados y que hoy en día los dos núcleos constituyen uno solo en apenas 1 kilómetro cuadrado. Estaréis de acuerdo conmigo que, sobre todo los que somos de aquí, autóctonos de Mayo, como puede ser Patricia y otros miembros de la corporación, hace 30 años los dos núcleos de población estaban muy diferenciados, porque la última casa de Villavista era la calle España, después de la calle España era Olivo, Almendros, teníamos la acequia, era peligroso cruzar la acequia, algunas casas de la Bujaira por donde vive Elena, las casitas pequeñas, Piedras Negras, y luego ya eran las 2 o 3 calles de Caja y alguna que otra casa por la vía del tranvía, no había mucha más. Entonces, es cierto que con buen criterio hay que decir que en el año 79, 80, 81 el médico más cercano lo teníamos donde está ahora situado el Alti. En esos años, pues bueno, se apostó, nació la autonomía y se apostó por el médico en Caja. En este caso empezamos a tener médico en Caja, luego después durante 2 días a la semana, cuando ya nos trasladamos al colegio nuevo, donde están ahora las instalaciones de la escuela municipal, se comenzó a prestar la asistencia sanitaria 1 o 2 días a la semana, y después en los últimos años de los 90, principios de los 2000, sí que ya teníamos todos los días médicos y fue cuando se optó por seguir manteniendo los 2 consultorios. ¿Qué ocurre? Que ya no solamente desde hace 25 o 30 años nos lo está diciendo la Junta de Andalucía de unificar ambos consultorios en uno solo. Es cierto que en el año 2002 la idea era de una manera salomónica que se hubiese hecho el consultorio en la Bujaira. Yo no veo la Bujaira, las cosas como son, ni ninguno del equipo de gobierno. Y bueno, la cuestión es que unificar ambos consultorios, como os expliqué en su día, como no se puede mejorar de una forma notable la calidad del servicio y se garantizaría esos 3 cupos que tenemos de médicos, que es cierto que los tenemos, pero en algunas ocasiones son totalmente ficticios, cuando falta alguno de los médicos, que no se sustituye por la falta de médicos, según la Junta de Andalucía. Si tuviéramos un único centro, ya no solamente se podrían ampliar los servicios y complementar esa asistencia sanitaria, como puede ser con la radiografía, ecografía, etcétera, etcétera, sino que también nos garantizaríamos que siempre habría un médico, porque estamos hablando que serían 3 cupos, los 3 médicos, y siempre habría un médico, como ocurre en un pueblo de unas características similares al de Caja, en Boja. En Boja saben que hay un único centro y son 3 médicos los que asisten todos los días a la atención sanitaria a los pacientes, a los usuarios y usuarias. Entonces, como he dicho al inicio de mi intervención, nosotros, voy a decir claramente, esto es un problema que nos ha caído, que no podemos seguir mirando al frente y seguir haciendo una gestión de paso. Venga, vaya, ahora empieza en el 7 de abril, hay que ponerse las pilas. En primer lugar, instando, como dice el primer punto de la
moción del PSOE y que estamos todos de acuerdo porque es prácticamente igual, está la Junta de Andalucía a que ambos consultorios presten de forma continua y permanente la asistencia sanitaria cubriendo la sustitución temporal de los profesionales sanitarios y administrativos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. El segundo punto, que es el que nosotros incluimos como enmienda, en el caso de que así lo vea factible el Partido Socialista, instar al Gobierno de España desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigente, como saben, es competente en este sentido el Gobierno estatal, para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los profesionales sanitarios que existe en la atención primaria de este municipio de cara a los meses del próximo verano. Hay que decir que actualmente tenemos un proceso de selección que está abierto, que son 438 médicos de medicina general, medicina de familia, convocatoria que se publicó en agosto del 24 y que, bueno, que a lo largo de los próximos meses que se mejorar, y así lo dice, ya no solamente desde el Grupo Popular, sino desde el grupo por miembros del Partido Socialista, que sí que se prevé que haya, que se pueda garantizar cubrir las sustituciones, las vacantes en época estival. Y el tercer punto, y esto es a medio y largo plazo, porque es simplemente intentar poner los pilares, empezar a trabajar para ese proyecto que creemos que sería beneficioso para el pueblo, y estar al ayuntamiento, a nosotros mismos, a colaborar con la Junta de Andalucía para iniciar los trámites con la finalidad de proponer la ubicación más adecuada para la construcción de un centro de salud que garantice unas instalaciones más modernas, accesibles y donde se pueda prestar una asistencia eficiente para todos los y las pacientes de Caja. Quiero también decir que, como saben todos los miembros de esta corporación, el Ayuntamiento no tiene competencia en materia de sanidad más allá de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el control del riesgo. Se aprobó en un pleno, lo recuerda cualquiera de los miembros de esta corporación, pero dado el interés que creemos que es un tema sensible, es necesario pues, traerlo a pleno. Lo ha hecho el Partido Socialista, nosotros presentamos esta enmienda que creemos que es, sobre todo, pienso que cuando se gobierna para un presente y se gobierna también para un proyecto de futuro. Y no soy partidaria de los políticos o de la política que se pongan de perfil y que sea la típica frase de decir, no, a mí me conviene esto y el que venga de atrás que arregle. No, es cierto que a veces se toman decisiones que no son las más populares, que no son las que pueden apoyar la ciudadanía en un primer tiempo, pero cuando es en beneficio de la ciudadanía, tarde o temprano, siempre lo van a ver como algo positivo y algo bueno para el pueblo. En este caso, la política local, que es lo que nosotros practicamos y trabajamos todos los días. ¿Puedo hacer una consulta? Estoy de acuerdo con los tres. A ver si, porque esto estáis hablando todo lo mismo. Estoy de acuerdo contigo. Vamos a pedir médicos que se cubran bien las plazas, que no haya rotura de tiempo con los médicos y que tengamos a los pacientes atendidos. Perfecto. Y quieren tener los centros. Yo no lo tengo que decir. Vamos a reforzar esos centros y vamos a tirar para adelante. Sí, yo lo entiendo. Y yo creo que hablamos de eso también cuando nos reunimos en el ayuntamiento, todos los partidos. Sí, yo lo digo, pero creo que tendremos que ir pensando, ya que este pueblo ha crecido tanto en tan poco tiempo, creo que deberíamos de ir pensando en lo que puede pasar de aquí a 5 años, de aquí a poco tiempo. A poco tiempo es esos dos centros se pueden quedar pequeños. Sin cerrar ahora mismo esos dos centros, ir pensando en que en un futuro nos haría falta un centro con unas condiciones y con unos servicios acordes al municipio. Yo creo que eso es bueno. ¿No es bueno? Bueno, ahora te comento, con tu permiso. O sea, quiero decir, es que lo que está diciendo tiene toda la lógica. También estoy contigo en el sentido de
oye, que lo que tengamos, vamos a tener la casa limpia, recogida y que esté activo y funcionando. Y ya que lo tenemos, que funcione bien. Oye, el punto 1 y 2 es eso. Es eso. Con el mismo interés que ha dicho Mónica, estoy de acuerdo con vuestro punto número 1 y es su punto número 2. Es igual. Creo que, bueno, si me permitía antes de que intervenga Antonio, en el punto 1, creo que se interpreta que ambos consultorios médicos se presten de forma continua y permanente la asistencia sanitaria, cubriendo la sustitución temporal. Ahí se recoge claramente que lo que hacemos ahora hay que mantenerlo y hay que intentar que se cubran las sustituciones que hasta ahora, pues bueno, en los 2 últimos años está habiendo esa reajuste a la hora de organizar el personal. Está claro, pero a medio y largo plazo, no a corto plazo, porque esto no es algo que no va a ser ni en un año ni en 2, pero sí que a medio plazo sí que es necesario ponerse las pilas y dar una respuesta. Es lo que me está pidiendo la Junta de Andalucía, porque yo hago aquí una pregunta a cualquiera de los miembros de la corporación. Si la Junta de Andalucía, los presupuestos, vamos a soñar, una utopía, vamos a decir que sea una utopía, pero bueno, vamos a soñar. Imaginaros que los presupuestos del 26, dentro de las inversiones en infraestructuras sanitarias, que sabéis que se hacen independientemente de que no lleguemos a un acuerdo a la hora de definir cuál es la gestión en materia de sanidad por parte de la Junta de Andalucía. Imaginaros que aparece dentro de esa infraestructura y esa inversión por parte de la Consejería de Salud de X, una partida presupuestaria notablemente significativa para un consultorio en caja. ¿Qué os gustaría que hiciera esta alcaldesa? Decir que nos podemos encontrar ojalá que nos encontráramos con esa tesitura. Entonces, se recoge, si Pablo, por si acaso, que quién lo va a pensar, que la Junta de Andalucía haga una inversión como había marca en caja. Es lo único que queremos que aparezca recogido en esta moción. Bien, muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración. Bueno, en primer lugar, quería responderle a Patricia, ¿no?, porque manifestaba su incredulidad ante la posibilidad de que un vecino de Bellavista bajara a la hermandad de San Francisco de Asís, de fiesta o de otra actividad, a la reunión del club de petanca, por poner un ejemplo. Hombre, Patricia, a lo mejor es porque cuando va al médico porque está enfermo. Y cuando va precisamente a la hermandad de Francisco de Asís a jugar a la petanca o a otra actividad festiva, pues será porque no está enfermo. Quizás sea ese el matiz que no ha caído en ese sentido. Bien dicho y aclarado. Yo creo que aquí jugamos con una ambivalencia calculada a la hora de utilizar el término centro de salud. No paramos de repetirlo. Incluso yo me equivoco a veces, y lo suelto. Centro de salud. Centro de salud. Por población. Es consultorio. A cajas no nos corresponde el centro de salud. Perfecto. Eso es lo primero. Me disculpo. No, si pasa todo. Incluso algunos con ambivalencia calculada. Pero bueno, centro de salud. Vale. Aquí tenemos 2 consultores. Cierto. Y eso es lo que por población nos pertenece. Cualquier inauguración que queramos hacer en el futuro, el PORSI, como dice Mónica, el PORSI, Easy, ¿no? Aquí estamos hablando de una cosa muy concreta y lo otro son castillos en el aire. Castillos en el aire. Aquí tenemos 2 consultorios y hasta hace 30 años han funcionado, hasta hace 28, han funcionado bien. Llevan 2 que llevan funcionando mal. ¿Vale? ¿Por qué? No sabemos la razón. La Junta dice que falta personal médico. Ahora, pasamos a analizar las causas. Pasamos a analizar, por ejemplo, por qué 1.100 médicos han abandonado la comunidad autónoma andaluza. Lo pasamos a analizar, entramos en el debate general del Parlamento andaluz, a ver cuál es el motivo por el cual la sanidad andaluza, que antaño, hace 10 años, 8 años, era la joya de la corona, ahora una de las peores valoradas de España. Entramos en ese debate. Yo, sinceramente, pienso, y así coincido con mi grupo,
hay una apuesta por la privatización por parte de la Junta de Andalucía del tema de la atención primaria. Y no han dado lugar a que muchos médicos abandonen esta comunidad autónoma, un solo médico, enfermeras, personas sanitarias, abandonen esta comunidad autónoma o bien se vayan a la privada. Y ahora nos encontramos con un déficit de personal. Entonces, ¿cuál es el motivo por el cual, y ya bajando acá, cuál es el motivo por el cual el centro de Bellavista se le quita el personal médico cuando faltan médicos? ¿Vale? Y se refuerza. Sencillamente, como dice, como Cajayo, consultorio, no centro de salud. Sacrificamos uno, no pasa nada. Aquí la cuestión es que no tenemos médicos, estoy que solventar. Vale. Bien. Dicho esto, si sabemos la causa y estamos proponiendo un edificio nuevo que aglutine los dos consultorios, no estamos pasando de dos consultorios a uno, no centros de salud, a un solo consultorio. ¿Con qué objeto? Con el hecho de que si faltan médicos, porque no vamos a seguir apostando por médicos de la atención primaria, como están todos recogidos en el mismo lugar, pues pueden atender mejor. Nos van a garantizar a nosotros, y vuelvo a insistir, son castillos, son naipes, nos van a garantizar a nosotros que ese nuevo consultorio va a tener todas las pruebas de la fluvia, si pertenecemos a esa unidad de atención sanitaria de la fluvia. Nosotros no nos pertenece un centro de salud, nosotros nos pertenece corporación o consultorio. Y gracias tenemos dos. Bueno, pues estamos perdiéndolo o queriéndolo perder por el tema de la racionalización administrativa de los recursos humanos, que además nos las están colando por detrás, Ángel. Nos las están colando por detrás. Y en base a eso decimos un solo edificio y nos conformamos, convocamos con la plaza de Molino, y en un solo consultorio se presta lo que antes se prestaba. Así es sencillo. Así es sencillo. Sí que no tiene más. Antonio, los tres médicos, el cupo de los tres médicos se tiene que cumplir por ley. Sí, claro, es lo mismo, Mónica, efectivamente. Y tres médicos que hay en Goja y bueno. Sí, eso se tiene que cumplir. Por eso dice, bueno, la Junta piensa. Eso se tiene que cumplir y la racionalización efectivamente puede existir, pero es que yo creo que la racionalización de efectivos y la gestión, yo creo que también hay que garantizarla, por eso mismo, por el valor que tiene la sanidad pública. ¿Vale? No nos vamos a parar aquí a analizar también por qué perdió el Partido Socialista las elecciones. A lo mejor el PP la pierde también. Puede ser. Puede ser que la pierda por culpa de la sanidad o cualquier otra de las políticas públicas. ¿Vale? Entonces, Mónica, que faltan profesionales. Bien, le estamos ofreciendo los últimos médicos que han pasado por Bellavista. ¿Habéis tenido ocasión de hablar con ellos? Cuando ellos mismos, un médico, con los años de estudio y dinero que se invierte en conseguir eso. Bueno, pues le preguntaba, ¿la semana que viene va a estar por aquí? No lo sé. Quizás me manden a otro sitio. Sí, son contratos mensuales. A ver, te explico, la plaza esta, porque la plaza de aquí del consultorio de Bellavista la tiene en propiedad otro médico que está en este caso porque estaba trabajando en el año pasado. Sí. Entonces, el anterior que ha estado muchos años, cogió la plaza en comisión de servicio, como sabéis, una de reducción de costes de trabajo y hasta que pidió voluntariamente el traslado a otro consultorio o centro de salud. Entonces, tiene que volver a salir en comisión de servicio como la otra que no encaja, ya se ha cogido propiedad. Ese es a través del concurso de traslado, las distintas formas de provisión de costes de trabajo que existen, en este caso, en los estatutarios de la sanidad pública. Bueno, esa situación, la aceptación de la comisión de servicio, pues ofrécele algo un poco más largo, que no va a abandonar en 4 días. Es cierto que esa es la problemática. Han terminado con las distintas obras. A ver, estoy explicando un poco, dando entre comillas lo que porque nosotros, aquí está Carmen, todos los días hablamos con ella y saben perfectamente cuál es nuestra posición. Y es que los dos consultorios tienen que estar al 100% y nosotros nos vamos a encargar de hacer un sondeo y de buscar la alternativa que creemos, y eso estamos de acuerdo con el Grupo de Izquierda Unida, vuelvo a repetir, no estaba dentro de nuestros proyectos ni de nuestro programa electoral, que creemos que es necesario
enteramente, se va a mejorar la atención sanitaria en caja. Entonces, pues bueno, entiendo que la postura del Grupo Socialista va a admitir nuestra enmienda. Sí, pero no había terminado. Sí, por eso ya, voy a razonar el por qué no admitimos la enmienda. Estaba con el último punto, sobre la apuesta por un consultorio, no centro de salud, no me equivoco, por un consultorio. Yo creo que la he dejado medianamente razonada. Y luego, la instar al gobierno, tuvimos ocasión de hablarla por teléfono, Mónica. No es que no estemos en desacuerdo. Oye, pues sí, tiene que instar al gobierno que amplíe la plaza de miembros, se hace, no hay ningún problema. Pero hay que tener presente lo que también te comenté por teléfono. El Ministerio de Sanidad ha aprobado, por ejemplo, para la convocatoria 24-25, un incremento cercano al 3% de plaza. Un total de 11.943, 9.007 de medicina, 2.171 de enfermería, 352 de farmacia, 274 de psicología. Desde 2018, el número de plazas ha aumentado más de un 40%. Eso lo tiene que tener en cuenta. Que dice que vamos a apostar por seguir pidiendo, sí, por supuesto, pero veremos las cosas también en su sitio, ¿vale? Ahora, Ana, la enmienda, pues se gusta la moción de ellos, la enmienda, ellos la rechazan, entendiendo que la rechazan. No, el rechazo de la enmienda, pues Primero se vota la votación en los términos. Sí. Pues, ¿voto a favor de la moción del Partido Socialista? No, primero la enmienda. Pero porque bueno, la podéis imponer también, sí. Podéis imponer que la segunda y la tercera, ¿no? ¿Cuántas enmiendas tenéis? Que se puede votar que se incluyan en el texto del acuerdo. Sí. El texto se queda igual, Sí. pero los acuerdos, si el acuerdo de acuerdo la primera y luego tenéis 2, 3, 4, pues que se incluyan en el texto. Sería 2 y 3, porque el primer punto es igual, y entonces sería, en este caso, suprimir el segundo punto de la mejor. Pero si proponen la enmienda, entiendo que será una enmienda de adición, no de supresión. No, la enmienda es a la redacción de la moción al punto segundo, me parece que es del. Yo entiendo que son dos enmiendas a la moción. Al punto segundo. El punto de lo de salud médico y el punto de lo del centro de salud. Sí. Añadir. No, añadir. Suprimir. O sea, quitar las dos muestras. Usted no acepta las enmiendas que se propone, entonces las enmiendas se pueden imponer o votar el texto literal y que salga la mayoría que sea. Bien, entonces el Grupo Municipal Socialista retira la moción. Ten cuidado como asunto que lo entendía, ahora no recuerdo un acuerdo. Se puede votar. ¿Se puede votar? Claro. No, nosotros se vota la enmienda. A ver, es una propuesta. Se incluye en el orden del día como propuesta ya de acuerdo del pleno. La propuesta del acuerdo del pleno está en el orden del día. ¿Se va a someter a deliberación o se va a proponer para un punto posterior o qué se va a hacer? Él quiere retirarla. Nosotros nos gustaría que saliera con el punto primero de la moción que ha presentado el Partido Socialista y los dos puntos que se presentan por el grupo. Pues votarla que se va a votar, que se va a proceder a la deliberación sobre el asunto y que el texto de la enmienda se acepta como tal y que se incluya en el voto segundo, se sustituye por las dos enmiendas que se han hecho a la moción. Es que la moción se ha convertido en propuesta de acuerdo, tal como yo lo veo, lo que entendemos nosotros la cosa. Sí, pero de todas maneras muchas propuestas de acuerdo se retiran del orden del día. Sí, totalmente, pero quien retira la propuesta del orden del día comentará conmigo que confecciona el orden del día, que es la de la ley. O sea, ¿entendéis otra cosa? Yo lo entiendo así. Como retira la moción no se vota, se vota en la enmienda, ¿no? No, la moción se ha convertido
entonces se sujeta a deliberación. Y dentro del texto de la deliberación se vota la inclusión de la enmienda del PP como alternativa al texto propuesto por el PSOE o no. Sí, sí. Venga, pues primero la propuesta de inclusión como alternativa. Sí, se incluiría el primer punto. La exposición de motivos se recogería tal y como lo ha planteado. Es cierto que, bueno, cuando me reuní con los portavoces, quise dejar muy resumidamente un poco la historia de lo que ha sido Caja, pero creo que también ha quedado claro en mi intervención. Y bueno, queremos luchar por un centro de salud que sea un referente en el área metropolitana sur, con la calidad, eficiencia y garantía sanitaria que Caja se merece. Y por todo ello, desde el Ayuntamiento instamos a la Junta de Andalucía a que ambos consultorios presten de forma continua y permanente la asistencia sanitaria, cubriendo la sustitución temporal de los profesionales sanitarios y administrativos. ¿Eso lo votamos ahora? Sí, se incluye la enmienda como texto alternativo al punto segundo de la moción del PSOE, ¿sí o no? Se incluye, ¿no? Como texto alternativo. ¿Por unanimidad? Sí. Sí, sí. No, con el voto de abstención o en contra del PSOE. En contra de eso. En contra de enmendarla. Porque de hecho la hemos retirado. En contra de la enmienda y, bueno, pero la enmienda se retira, insisto en esto. La enmienda se retira mientras usted la tenga planteada, yo se ha incluido en el orden del día. Una vez que ya se ha incluido en el orden del día, la iniciativa la seguirá teniendo el grupo municipal que sea, pero hará una propuesta de acuerdo. Ahí va, no termino, claro, al retirarla, yo entiendo que la enmienda te cae cuando retiran una propuesta. Pero ya Pero la propuesta es ya acuerdo del orden del día, es propuesta del orden del día. Pero como la hemos retirado, deja de existir, no podemos. Pero ¿quién retira la orden Ahora del día bien, de la alcaldía? Ahora bien, si los grupos quieran introducir otra propuesta, otra moción de urgencia, la que hace. Yo no entiendo lo que estoy diciendo. Yo hago una enmienda, la meto por registro. La alcaldía la asume como un punto del orden del día. La moción entonces se ha convertido en propuesta de acuerdo. Solo que la iniciativa en este caso, en vez de corresponder a la alcaldía, a Pepito Pérez le corresponde al Grupo Municipal Socialista la defensa del texto del acuerdo. El texto del acuerdo. Sí. Ahora lo que se ha propuesto ya es un acuerdo a los miembros plenarios. Retirarla. ¿Quién retira un asunto del orden del día? Normalmente la propone a debate, ¿no? Y la alcaldía deberá tener en cuenta de dónde parte la iniciativa, pero que el orden del día en este caso lo menciona la alcaldía. Entonces se podrá sujetar a votación o no, pero el orden del día va a confeccionar a la alcaldesa y su moción se ha convertido en una propuesta. Esto es como lo entiendo. Se ha convertido en una propuesta de acuerdo al pleno. Retirarla. Bueno, pues se retirará de la iniciativa del Grupo Municipal PSOE en cuanto al texto del acuerdo. Pero si el resto de miembros plenarios quieren continuar adelante con ese acuerdo que está en el orden del día, con las modificaciones que se van a... yo entiendo que se puede continuar, porque se debe continuar así. Sale por mayoría no cualificada, por mayoría simple, que se mantiene la propuesta de acuerdo. La propuesta de acuerdo se mantiene, hemos dicho. Sí. Se mantiene el texto. ¿Cuántos votos? Sí. Tú eres la que decide que se mantiene. Sí, sí. Vale. Ahora, se va a votar la propuesta de texto con una enmienda, ¿no? Venga. Voto a favor de incorporar la enmienda a la propuesta de acuerdo. ¿Toda la enmienda o una sola? La propuesta Sería de una sola. ¿O bien incorporada? El texto de uno solo. No me acuerdo. Son dos puntos. Se incorporan dos puntos a la propuesta de acuerdo. En vez de dos, que creo recordar que la del PSOE tenía dos propuestas, ahora pues en vez de tener dos va a tener tres propuestas, ¿no? La primera se mantiene y ahora toma. Y la segunda sería instar al Gobierno de España desde el cumplimiento riguroso de la normativa y del reparto competencial vigente para materializar con extrema urgencia medidas de utilidad real frente a la crítica necesidad de los profesionales sanitarios que existe en la atención primaria desde el principio de cara a los meses del próximo verano. Tiene
una propuesta de acuerdo con la exposición de motivos justificativa que traía, el primer punto que se mantiene, y ahora un segundo y un tercero, ¿no? Sí, y ahora el tercero. Y eso es lo que se está buscando. Sí, y el tercero sería instar al Ayuntamiento a colaborar con la Junta de Andalucía para iniciar los trámites con la finalidad de proponer la ubicación adecuada para la construcción de un centro de salud que garantice consultorio médico, que garantice unas instalaciones más modernas, accesibles y donde se pueda prestar una asistencia eficiente para todos los y las pacientes de Caja. Le ha quedado claro, ¿no? Exposición de motivos de la propuesta que traía propuesta del PSOE, el primer punto de la propuesta del acuerdo del PSOE, más el segundo y tercer punto de la enmienda que a la propuesta hace el PSOE. ¿Voto a favor? ¿La enmienda 1 o la enmienda 2? Volvemos a lo mismo. La enmienda es una, ya que se incorporan dos propuestas de acuerdo. Es que si en la enmienda 1, que es la de solicitar al gobierno que fluye más todavía, bien, nos tenemos incluso, pero la enmienda 2 no la queremos. Como no son escritas, a la alcaldía le corresponde definir el concepto de salud de la mujer, porque no tiene escritas ni registradas. Si está registrado, ahí se queda el ¿Le está registrado? ¿Está registrado por separado o en un solo tema? en un solo sitio. Ah, vale. Vale, que están en un solo. Yo no sabía que no lo habían visto o que... No se lo Están en el expediente, se ha registrado a las 3:30 de la tarde, yo la he visto a las 5:30 de la semana cuarto, la he incorporado al expediente para que ustedes la vean. Sí, no, que no Cierto tenía que yo pensaba que la enmienda se podía hacer también de manera verbal, que no iba a... Sí, le puedes hablar también, sí. Como era un documento que también tenía a vuestra disposición, tampoco iba a ser algo nuevo, que ya sabéis un poco cuál era la postura del grupo popular. Es cierto lo que has dicho, que incluso nos planteamos en los asuntos urgentes incluir otra moción, Una contraenmienda, una contramoción. como el espíritu, el espíritu en sí de la moción, que es que los dos consultorios cuenten con todo el personal al 100%, creo que en eso estamos todos de acuerdo, que los dos consultorios estén funcionando, mientras que nosotros estamos gobernando y que nos corresponde la obligación, pues buscar, en este sentido, el bien inmueble, el edificio, la parcela, consensuarlo, lo hubiera buscado con todos los grupos políticos, pues para que en un futuro, vuelva a repetir, a medio y largo plazo, sensiblemente a largo plazo, bueno, empezar a trabajar en ese sentido, porque son 26 años con este proyecto encima de la mesa. Por parte de la Junta de Andalucía y por parte de los distintos gobiernos que han pasado. A ver, Antonio, también se puede adoptar lo siguiente. Bueno, les propongo lo siguiente, para mayor conformidad o menos del común. Se aprueban los dos primeros acuerdos por unanimidad y el tercero por la mayoría o que salga. No, pero ya has dicho que el segundo punto se atendría en todo caso. El tercero. Bueno, el que dejamos por el rollo del primero, segundo, tercero. El de instar al gobierno central para que la Junta de sin problema. Ellos lo que no están de acuerdo sería con el tercer Pero punto. si queréis también lo que se puede hacer es votarlo por propuesta de acuerdo. Primer punto de la Primer acuerdo. punto, viva, primer punto, todos de acuerdo. Primer punto por unanimidad. Unanimidad. Segundo punto, instar al gobierno, voto a favor, Voto a favor y los... salvo abstención del grupo 10 socialista. votos a favor y 3 en abstención. Instar al Ayuntamiento y la Junta a colaborar para iniciar los trámites de la construcción de un consultorio para, para todo el término municipal de Caja. ¿Voto a favor? 10 votos. ¿Voto a favor? Y voto en contra el Partido Socialista. Vale. Me parece una pena que teniendo la iniciativa de lograr Estado como... Que no teníamos conocimiento, ¿verdad? Estaba en acuerdo, estaba en el pleno, yo cuando lo he visto precisamente más o menos a las 3:30. Y yo a las 6 creo que más o menos lo he visto. ¿A qué hora? ¿Esta tarde? Sí. Ya Yo cuando lo he visto, yo que como lo he visto, De hecho,
por escrito. El siguiente punto, inclusión de asuntos para razones de urgencia. Esperemos que no. La lucha. Pasamos a actividad de control, toma de conocimiento por el Pleno de la vocación de competencia efectuada por la Secretaría de Presidencia en materia de colaboración. Toma de conocimiento por el Pleno de la vocación de competencia efectuada por la Alcaldía en materia de colaboración. El siguiente, dación de cuenta y toma de conocimiento por el Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno local por delegación de este desde el último pleno ordinario anterior. Ha sido unas dos. 9 o 10. ¿El 10? El 10. El siguiente punto, dación de cuenta y toma de conocimiento por el Pleno de los decretos dictados por la Alcaldía de Presidencia desde el último pleno ordinario anterior. Viene muy bien descrito todos los puntos por la secretaria. ¿Verdad que sí? Transparente. Como corresponde, se ve Bueno, pues ya, pues, si os parece, pasamos al punto de formulación de ruego. Se procede que en principio no hay ningún ruego. Y la pregunta, en el punto número 13, pregunta formulada por el Grupo Municipal del PSOE para el Pleno actual. Una palabra. Gracias, Mónica. ¿Pueden informar sobre el proceso de provisión de plazas de la Policía Local de Cáceres? Bueno, pues se publicó la lista de provisional de admitido y incluido, finalizó el plazo para la subsanación de algunas exclusiones y demás. Y bueno, y estamos en ese punto, se tiene que publicar la lista de admitidos y excluidos definitiva, con ello la proposición del tribunal se fijaría la primera fecha del proceso de selección. ¿Qué plazo? ¿Qué plazo? Pues nos gustaría que todo se comience muy próximamente, porque como sabéis luego había un curso de práctico de los estudiantes que empieza creo que en octubre, y nos gustaría que pudieran ir en octubre, que no sea, creo que hay en Sevilla. Hoy tenía que ser publicada, Cuanto antes. Muy bien. ¿La causa de la demora en el proceso de contratación del mobiliario del nuevo ayuntamiento? Bueno, pues ya está en el perfil del contratante, se publicó el día 20 de marzo, el plazo para la presentación de oferta finaliza el 21 de abril. Ahí son 7 lotes y ya está publicado por fin. Se ha retrasado, pues bueno, porque es muy complejo una licitación de esas características. Como he dicho, son 7 lotes y bueno, ha sido complicado un proyecto que nos han, como saben, ha colaborado tanto técnicos de la Diputación como el cliente que ya teníamos, que se había diseñado por parte de un acabador, y es verdad que es complejo. Ya está el plazo para la presentación de la carga. Ya sabemos ahora que no se quede ningún lote desierto, si se queda, pues ya sabéis, sería negociado, etcétera. Con las consecuencias que trae, de no poder usar espacio. ¿Cumplen las barreras y barreras de seguridad vial instaladas recientemente con la normativa y las especificaciones legales, técnicas? Está todo construido en base normal, con sus 4 metros de anchura y con la altura que se recoge en la segunda. ¿Se han instalado, por ejemplo, badenes dobles? ¿Hay badenes en curva? No, badenes dobles. Sí. Si te refieres a lo que se ha hecho, a lo que se recogen como los lomos de ano que se llaman, ¿En pendientes superiores al 5%?
¿Habrá alguno? va a tener, ¿no? Si te refieres a la plataforma que hay en calle Goya, es una plataforma, no la de infra. Y lógicamente salvaguardando la inmediación en los proyectos también. ¿Hay alguna curva? Resalta, por ejemplo, en la calle España, antes de llegar a la panadería, pues la curva y... Ahí, correcto. Por solicitud de los vecinos, te comento, por las inmediaciones que están cerca de la cafetería, donde van muchos usuarios, y luego también se ha puesto, si te das cuenta, a posteriori se ha puesto también una plataforma elevada, debido a que hay un vecino con movilidad reducida y creemos que es importante también por la afluencia de usuarios que van a la cafetería. Hay 50 metros de distancia entre una y otra. Habrá más. Yo, en el de la calle España, no puedo tratar. Pues no, pero no me puedo medir exactamente la verdad. Pero se ha hecho, lógicamente, con la supervisión de policía local y, lógicamente, lo que es la construcción de los mismos cumple normativa de lo que son la construcción, me refiero, lo que es altura y anchura. No estaría mal revisarlo de todo, porque hay muchas quejas de finales en ese sentido. Pues, para el no hay ninguna. La extracción se ha efectuado sin reparar antes el pavimento. Calle. Porque a veces construyen, si la calle no está reparada y tienen baches, tienen O destrozos. sea, que se hemos afrontado antes de los privados. Cuando esa pregunta yo creo que trabaja lo mismo, ¿no? No. ¿No? La calle España, por ejemplo, no. ¿Se la ley lo pide así? Es que esto puede incrementar la peligrosidad y la probabilidad de accidente. Si lo sabéis. Incluido para ciclistas y personas con movilidad. Lo que hacen son otras preguntas de la velocidad que cogen los vehículos y cuando instalamos medios para reducir esa velocidad, también te cascas. La verdad es que no hay que te entiendan. No, el próximo también, recuerdo otros métodos, la prosta del semáforo y cosas de la famosa cámara para las multas, también estuvimos hablando mucho tiempo de ella. Sí, pero que como te digo, que semáforo en caja, y la repercusión, por ejemplo, con respecto a los delitos de emergencia, se ha tenido en cuenta. Por ejemplo, la ambulancia. Sí. Sí. Igualmente, si además, por ejemplo, vas por otros municipios como Nachil, como La Zubia, si te das cuenta, en la bajada del centro, bueno, o en la del centro médico, de La Zubia, ahí lo podrás ver, a la altura del ayuntamiento local, el puente de La Zubia. En todos los municipios, no sé si la Zubia, de las principales, si bajas por la calle de los Picos, te encuentras exactamente igual los mismos cuadros también en cartel. Pues entonces, si van a perjudicar a las ambulancias de esa manera, es preferible analizarlo. La calle de los Picos no es la misma. Está peor que aquí porque el coche vuelve. Sí. la Zubia. Es la calle no está, la calle Goya no es el nivel tan actuado. Sí. Bueno, básicamente lo que quería hacer con esta batería de preguntas es ponerles en alerta sobre la posibilidad de que ocurra un accidente de esta naturaleza y, segundo, si hay alguno que está mal puesto, oye, pues revisar y dejarlo donde realmente sean útiles y en espacios que te digo yo, como colegios, cosas de ese tipo. Si te das cuenta, Antonio, abajo en el Munti está puesto, hay una plataforma elevada a la entrada del cono, según la diferencia de llave, a la salida de otra, y aquí en el Colegio San Francisco se ha hecho exactamente igual. La plataforma que tú dices, la pendiente de más del 5%, no sé si alguna va de calle una. Cuando vas de calle una, es decir, los coches asoman medio coche. Cuando enganchan la subida después de la entrega actual, ahí van los coches, autobuses y los Vega como si no hubiera mañana. Simplemente se ha intentado ser un poco precavido en ese sentido. Ahora, que la gente también quiere que el municipio sea un circuito o que lo que le importa es decir, no, yo es que tengo que ir rápido sí o sí. Oye, pues eso ya es un talento, ahí no tiene mano. No creo yo que sea la intención Bueno, del vecino, eso todo. no, porque dice que no está queja, pues supongo que lo quiere fuera. No creo que sea esa
Te voy a decir una cosa, el que utiliza las calles de Cádiz como circuito, le da igual que haya baderos que no haya, porque que los baderos los utiliza como soporte para coger la velocidad. Si nosotros se llaman policía en cada esquina y 24 horas, pero bueno, a ver. Muy bien. ¿Qué trámites deben realizarse en el ayuntamiento para utilizar la parada del Parque Cuesta Blanca? ¿Y qué criterios se emplean para la autorización de los respectivos permisos? No, pues ahora mismo la verdad es que como se ha hecho siempre tradicionalmente cuando se construyeron en el año 93 hasta que en el 2017 se demolieron y bueno, por la demanda no ha habido problema así de sí que a veces bueno, puede haber destrozos y demás, simplemente pues el tiempo en el que se puede permitir encender la barbacoa, que yo espero que este año sea hasta el 9 de mayo, como saben, desde el 9 de mayo hasta el 15 de octubre, sí que está ocurrido por decreto de la Junta de Andalucía. El año pasado se adelantó al 20 de abril con los problemas de sequía, y es cierto que bueno, habíamos estudiado la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de una tasa de una solicitud, una tasa de una fianza, pero bueno, ahí estamos. Hay municipios, bueno, en este caso Boja, que sí que se presenta una solicitud, pero hay otros municipios como Armilla o La Gavia que la gente acude y si son 10, 12, a hacer uso de las mismas de manera libremente y bueno, como sabéis tenemos allí un vigilante del polideportivo que está al cuidado de la zona, así como también con el servicio de la policía local, que a fines de semana prácticamente casi todas las tardes están, y bueno, y la posibilidad de regularlo mediante una ordenanza o mediante, como hemos hecho ahora, una tasa, creo que sería una tasa, como lo que está ahí, para eso hay que hacer una valoración económica, pero ahora mismo es cierto que se están denegando. No, ahora mismo la gente hace uso de manera libremente, hace uso de ella hasta el 1 de mayo, que sí que ya se instala la cartelería, prohibiendo el uso, y hay esta inspección y vigilancia de la cartelería. Pero ahora no se están denegando. No se denega. O sea que ni siquiera hay que pedir permiso. No, en principio no. La gente a veces pregunta y decimos bueno, que no hay ningún problema, que acuda, tenemos problemas de que haya conflicto o porque haya mucha demanda. Hay una demanda normal y vamos, que sobran barbacoa. Ahora mismo cuando sabemos si durante esta red que ya son las tardes más largas, puede haber algún problema. Normalmente eso para cumpleaños y tal. Entonces, pues, evidentemente, pues la gente hace uso y es cierto que no está, desde el punto de vista ordenado, no está regulado. Bueno, como sabéis, nos alegra que se le dé poco uso. ¿Qué valoración realizan con respecto al plan de transporte metropolitano del área de lo que afecta a Caja, entiendo, ¿no? Para ahora de Alborote, de Maracena tampoco? ¿Qué valoración hace? ¿Cómo lo veis? Bueno, luego estuvo en el, se aprobó ese plan metropolitano. Es cierto que bueno, se refuerza la zona de aquí del área metropolitana sur, cuando sabes, con plataformas se sigue apostando por el autobús. Es cierto que no aparece recogido la posibilidad ni a medio ni a largo plazo de la llegada del metro. Bueno, no nos gusta. Es cierto que no nos gusta, pero bueno, si se refuerza el transporte público de gran forma, pues lo apoyamos hasta que pueda llegar el metro a Caja, que ya aprovecho para decir que se recoge incluso, no sé si lo recordarán los miembros de la corporación que estuvieron en el pasado mandato, la línea imaginaria del metro por Caja va por la zona de la tarde de la Grada. Que eso su
norma, y por parte del ayuntamiento pues ya aprovecho para decir, y posiblemente ya informo que quizá haya un pleno extraordinario en este mes de abril. Como saben, se va a reforzar una nueva línea de autobuses, será una línea que saldría de aquí de Plaza y de Bellavista, recorre todo el casco urbano y conecta con el una nueva línea y previsiblemente entre en funcionamiento el 1 de mayo. También se dará previsiblemente para ese pleno un nuevo convenio reforzando nuevamente el compromiso del equipo de gobierno y del resto de los municipios que nos rodean de reforzar el transporte público, aumentando las frecuencias de las 3 líneas que tenemos actualmente. Y es otra inversión también por parte del ayuntamiento. Así que bueno, si a la inversión del ayuntamiento o la que hace el consorcio, pues bueno, suman esas inversiones del consorcio metropolitano, pues vamos a verlo desde la parte positiva, independientemente de que nos gustaría que se aportara por el metro aquí, en la zona sur, antes de que se siga apostando para la capital. Es una pena, un sueño que teníamos compartido de todos, que se postergue cuando va a dar cobertura, son 20 de la Rubia, 5 más 35 más 8 de Monachí, más huertos, estamos hablando de 50.000 habitantes. Además que sería una conexión facilísima, porque la tenemos muy cerquita, ahí en Torre de la Pólvora, en el Parque de Pólvora, y bordearía la Cortiza Sur, que pueden hablar perfectamente con el PTS nuevo, con la milla. Yo, la verdad, es que cuando leí la noticia me quedé un poco frustrado. Eso lo votaste en el consorcio, Mónica, o alguna alegación tenía que haber introducido o algo, o haber hecho alguna postura de fuerza, ¿no? Lo que pasa es que en esa reunión del consorcio, Antonio, en ese plan que se hizo, la verdad que todo lo que acá con ese suma. ¿Qué llevan a hacer? Bueno, es que no se planteaba nada, ¿por qué? Porque se van a centrar, por así decirlo, esos recursos en el plan que vaya, el que se propuso, en ese proyecto que se propuso. Entonces, enfocado un poco, no había abordado mucho. El siguiente punto, que la señora secretaria nos incluye también. Formulación si procede a otra pregunta. La verdad es que no es completito el ¿Alguna pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, especialmente a nuestra secretaria, su primer pleno presencial, y también, bueno, no sé si tenemos los vecinos, supongo, ¿no? A Luis sí que lo conozco, y a usted no lo tengo, ¿sí? Sí, claro, sí. Yo era completamente con respecto al tema de los badenes, y lo resalto, porque bueno, me parece un poco gracioso que el concejal haya dicho que no ha recibido ninguna crítica cuando yo mismo estaba en su despacho comentándole este tipo de problemas, ¿no? de problemáticas. Quiero primero dejar claro que no estoy para nada en contra de la reclamación de los badenes y los reductores de velocidad. Sé que son un sistema de seguridad que son necesarios, pero siempre y cuando se instalen acorde a la normativa. La normativa es muy clara, se redactó por la orden de fomento 3053-2008, para la cual también se dio un plazo de 2 años para su cumplimiento, para que se remodelaran, se ajustaran en todos los municipios, y la verdad que poco se han hecho. Y simplemente haciendo un poco de fuerza por parte de personas como yo, que simplemente les interesa un poco más el tema de la seguridad vial, pues se han conseguido hacer cosas en otros municipios. Por ejemplo, Armilla redujo un montón todos los reductores, puso solamente los que eran necesarios, evitó el tema de las curvas, evitó el tema de las pendientes, las pinturas, los lomos de asno se utilizaron acorde a la normativa, y todos cada uno de ellos vienen acompañados de un informe técnico, ¿vale?
Aquí en este caso, por ejemplo, en Caja, mi reunión con él fue un poco en base a proponerle eso. Sin embargo, he visto que justo después se han seguido instalando más incluso. Hay dobles, hay triples, como por ejemplo el de Lux Mundi, son 2 badenes prefabricados y eso es muy peligroso. De hecho, eso es una de las primeras causas que están prohibidas por la normativa, porque en caso de accidentes, lo que pasa es que el coche vuelve y entonces la frenada se alarga muchísimo más y el daño puede ser mucho más grave. Y ya no solamente con eso, sino también, como ha comentado el compañero del PSOE, el peligro y el impacto que tiene en la movilidad para los servicios de emergencia. Por casualidad de la vida, hace 3 semanas mi padre le dio un infarto y lo viví en mis propias carnes, como tuve que ir en ambulancia, desesperado, muriéndome la uña, y tenía que ir súper despacio porque los equipos de medida saltaban y todo lo que tienen los monitores de medida pues están saltando y no pueden, y de hecho la doctora y la enfermera que van dentro es un peligro real para ellos. Le pregunté al técnico de la ambulancia y me dijo: es que esto es una barbaridad, lo que se ha hecho aquí es una barbaridad. Esas fueron sus palabras. Por eso por lo que estoy aquí, no quiero crear ninguna confrontación, mi crítica es constructiva y bueno, básicamente me gustaría que se procediera a algún tipo de revisión de esto. Aparte de esto, también he creado un change.org para hacer un poco más de consulta pública. Van 573 firmas, que para los ciudadanos que hay, el número de ciudadanos que hay en Caja, la verdad que es un número bastante alto. Y bueno, lo presentaré también al ayuntamiento. Ya presenté varios registros, a los cuales no se me dio ningún tipo de contestación, y nada, esa era mi pequeña exposición. Muchas gracias. Gracias. Tomaremos nota y sí, creo que ya se te organiza. Vale, muchas gracias. Ahora se levanta la sesión.